Chicos, buen día. ¿Estamos? Comenten por ahí si ya estamos. Profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buen día con todos, chicos. ¿Novedades? ¿Alguna cosa? Hoy tienen el examen de química, ¿no? Álgebra lineal, profe, De buenos días. álgebra, profe. ¿De álgebra tienen ahora? Sí, Sí. el miércoles tenemos de química. Ah, ya. Bueno, igual voy a tratar de hacerles una clase rapidita para que no estén ahí pesados en el examen. Igual el día jueves vamos a tener una hora de clase de química de reposición. Ustedes tienen química de 2 a 4, creo, ¿no es cierto? No, profe, el día jueves se van a recuperar porque esta semana no tenemos clases completas. Entonces el día jueves se van a recuperar en las horas de laboratorio todas las clases que no tenemos esta semana, es decir, el lunes y el miércoles. Y hoy el jueves a las 2, ¿qué tienen? Eso le digo, profe, se va a recuperar. Por ejemplo, yo tengo de mi parte, tengo lunes y miércoles química y Ya. no vamos a tener clase estos 2 días. Entonces, los profe nos explicó que el jueves que tenemos laboratorio no vamos a tener, sino vamos a recuperar estas 2 horas, se podría decir, en ese día. Es decir, vamos a tener química de 2 a 5 de la tarde, química teoría. ¿Quién es la profe? En mi caso es Paola Ordóñez. Paola Ordóñez. Y una profe Sandra. Sí, la profe Sandrita en mi casa. Ya, entonces no tienen la misma profesora. Bueno, no importa. En todo caso, ahí recuperamos con ustedes el tiempo de alguna forma. No se preocupen con eso. Profe, una pregunta. Dime. ¿El informe era solo de una página o de cuántas páginas? ¿Cuál de todos? Tengo un montón No, de el cursos. informe de la... No, el informe de la última, o sea, de lo que nos dejó hacer, de leer el paper de los acodos. Ah, Era... 1 a 2 páginas máximo. No muy largo. No me Ah, interesa mucho que se alarguen, chicos. Me interesa que hagan bien el documento, que lean bien y que encuentren las respuestas, las palabras, las ideas más importantes. ya, profe, gracias. A ver, estamos. Si esto no es mío, alguien me ha robado mi cuaderno. ¿Qué fecha estamos hoy? 22. Ya, empecemos, chicos. Gracias. Hoy día acabamos del tema de la reproducción asexual, chicos. Coméntenme qué se acuerdan que hemos estado viendo. A ver qué recuerdan de la reproducción asexual. Vimos varios métodos de reproducción asexual. ¿Ya cuáles? Los que te acuerdes. El de por estacas, injertos, y el último que fue por acodos. Ya. Esos. Hagamos una cosa, chicos. Para que no se me pierdan, vamos a hacer un videito. ¿Dónde está el videito que les iba a mostrar? Esto. Vamos a recordar todo el tema. Este no es. Este es. Vamos a recordar todo el tema de la reproducción a partir de un video, ¿no? Prácticamente vamos a hacer un recuento rápido para que se acuerden de todos los conceptos que hemos venido trabajando. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, profe. Ya. Por favor, atiendan. Yo les voy a dejar irse breve, pero por favor atiendan al video.
Capaz hacemos una lección al final. Tiempo en familia. No siendo más, iniciemos un nuevo tema en biología, el cual lleva por título la reproducción en plantas. Empecemos. Las plantas poseen dos tipos de reproducción. El tipo de reproducción primero es el tipo asexual, que es donde los individuos se forman a partir de un único individuo. Todos los descendientes son genéticamente idénticos y generan muchos individuos rápidamente. Y la otra es la reproducción sexual. Esta se produce por unión de los gametos de dos individuos diferentes. Los individuos no son idénticos, presentan variabilidad y es mucho más costosa. En la reproducción asexual, las plantas se forman a partir de un fragmento del progenitor, ya sean tallos u hojas. Lo primero que tenemos son los tubérculos. Los tubérculos son tallos subterráneos reservantes, o sea que ellos absorben todo lo que es el jugo, los nutrientes, y los mantienen allí en esos tallos. Más que todo pues son unos tallos modificados y tienen yemas que pueden producir tallos y raíces. Entre estos ejemplos de los tubérculos tenemos la papa, tenemos el ñame, tenemos la yuca. Estos son tubérculos que son un poco más cotidianos en nuestra vida diaria y pues que hacen parte de nuestra dieta alimenticia. Entre estos también tenemos lo que es la zanahoria, tenemos la remolacha, tenemos los nabos y tenemos varios otros. Continuando vemos los bulbos, que estos son tallos subterráneos rodeados de hojas carnosas y producen bulbillos que reproducen la planta. Entre estos bulbos tenemos lo que es el ajo, la cebolla, tenemos los chalotes, ¿cierto? Y también tenemos el puerro. Y estos también hacen parte pues de nuestra alimentación diaria. Y estos son los bulbos. Para poder pues reproducirlos, pues aquí cortamos, ¿cierto? Esta partecita que está acá donde se encuentra la raíz, acá igual. Y esa la sembramos y ahí van a hacer otro bulbo de esto, ya sea la cebolla, ya sea el ajo o ya sea el puerro. Como se pueden dar cuenta, son hojas carnosas, ¿cierto? La cebolla, si en algún momento ustedes pueden tener una cebolla en la mano, ustedes van quitándole las capitas, se van a dar cuenta que son hojas sobre hojas y hojas pues gruesas, hojas carnosas. También tenemos los rizomas, que son tallos subterráneos horizontales de cuyas yemas salen tallos y raíces. Aquí podemos ver este ejemplo. Aquí vemos una planta, ¿cierto? Y subterráneo, debajo de la tierra, vemos el tallo horizontal, que es el rizoma, que es por donde salen las demás plantas o las otras plantas, otros tallitos y las otras hojas. Un ejemplo de esto, pues, que también es parte, acá en la costa, pues decimos que es indispensable también para nuestra alimentación, es el plátano. La mata de plátano también se reproduce por rizomas. Los que han tenido la oportunidad de ver, pues tienen una mata de plátano, ¿cierto? Y al ladito le van haciendo un hijito. Eso es porque el tallo está debajo y allí va reproduciéndose de esa manera. Continuamos, vemos los estolones. Estos son tallos rastreros que emiten nuevas raíces y tallos que producen plantas independientes. Aquí podemos ver un ejemplo de estos estolones. Aquí tenemos una planta normal. Esta pues emite un tallito nuevo y ese tallito pues va echando nuevas hojas hasta el momento en que cae el suelo. Cuando cae el suelo ahí suelta raíces nuevamente y sigue con esto soltando más tallos y hojitas. Y luego también tenemos los bulbilos, que son yemas en los bordes de las hojas que caen al suelo y enraizan, dando parte a una nueva planta. Continuamos, vemos lo que es la reproducción asexual por apomixis, que esta reproducción asexual es por medio de semillas sin meiosis ni fecundación. Los individuos son genéticamente idénticos a la madre y al producirse la dispersión de las semillas, estas no compiten con ninguna de ellas. Un ejemplo de esto tenemos lo que es el diente de león. Aquí vemos los dientes de león cuando están floreciendo, están normales, son amarillitos, son muy bonitos. Pero ya cuando estos llegan a el término de su vida, se colocan de esta manera. A este diente de león, pues el viento se lleva las semillas y cada una de ellas las va dispersando y nacen donde ellas caigan. Y acá por último vemos la reproducción asexual, pero en técnicas artificiales. Técnicas pues que el hombre ha hecho y ha dominado durante mucho tiempo. Una de estas es el acodo. Aquí lo podemos ver. El acodo es tomando una rama, un tallito, una rama de una planta ya muy grande, ya desarrollada. Esta planta se dobla y se introduce bajo la tierra
y luego se hace como especie de una onda, ¿cierto? Y sale en el otro extremo. Aquí, después de un tiempo, la planta va creando raíces, ¿cierto? Y pues lo que ya da origen a una planta nueva, por lo que se puede pues cortar por acá, y esta sería una planta nueva, pero idéntica a la progenitora. Luego tenemos lo que es el injerto. El injerto es aquella técnica que utilizan una yema de una planta y la injertan en otra, la introducen en el tallo de otra planta para que ésta pueda también crecer allá. Pero lo que pasa con el injerto es que se debe hacer solamente entre plantas de la misma especie. Si van a hacerlos con cítricos, quizás con cítricos. Si se va a hacer en alguna especie de mangos, pues quizás solamente en especies de mangos, de guayabas, o quizás entre rosas, porque también con las rosas se hacen injertos y se pueden hacer allí. Y hay diferentes tipos de hacerlo. Está el injerto sobre parche o el de la T invertida. Y por último tenemos el esqueje. Este esqueje consiste en tomar una rama de una planta, la cortamos, ¿cierto? Aquí se ve un corte diagonal, tiene que ser un corte diagonal. Luego se quitan el exceso de hojitas, dejando unas cuantas, y esta pues se trasplanta, se coloca en un lugar fértil, y esta con el pasar del tiempo va a seguir creciendo. Ahora también existe la posibilidad de donde se hizo el corte, colocarles hormonas enraizadoras, y estas hormonas pues van a permitir que esta planta se desarrolle de una forma más rápida, más veloz. Y con esto terminamos la parte de reproducción asexual en las plantas. Y ahora continuaremos con la reproducción sexual. En la reproducción sexual, las plantas tienen ciclos diploaplontes con dos tipos de individuos. Esporofitos multicelular diploide produce meiosporas haploides que dan lugar por mitosis al otro individuo. Y gametofitos haploides tienen gametangios que den lugar a los gametos. La fusión de estos, que se conoce como singamia, forma un cigoto que da lugar a un nuevo esporofito. Normalmente el gametofito es la fase más reducida. Ahora vamos a ver la reproducción en briófitos. Los musgos tienen un gametofito haploide con aspecto de planta con anteridios, que fabrican pues anterozoides biflagelados, y arquenogidios, que fabrican oósferas. Los anterozoides se desplazan nadando y fecundan la oósfera, dando lugar al esporofito diploide con forma de filamento acabado en cápsula. El esporofito produce meiosporas haploides que se dispersan y germinan, dando un protonema que genera nuevos gametofitos. La fase dominante es el gametofito. Aquí podemos ver, ¿cierto?, un esquema de cómo se reproducen estos briofitas, estos musgos. Aquí podemos observar, ¿cierto?, los gametofitos que tienen forma de planta. Uno es pues femenino y otro es masculino. Estos son haploides respectivamente. Este en su interior produce lo que es la ósfera, o lo que es el óvulo o el huevo. Aquí lo podemos ver. Este produce lo que es el espermatozoide, lo que es el anterozoide. Luego ellos van y pues fecundan el esperma, si se encuentra con el huevo, ¿cierto?, con el óvulo, propician lo que es el cigoto. Luego forman el embrión. Luego estos pues forman un esporocito diploide, ¿cierto? Aquí está 2N, ya que esta es la unión de ellos. Un esporofito diploide en forma de filamento que posteriormente suelta o tiene unas cápsulas, las cuales van a liberar meioesporas. Aquí podemos observar acá un poco mejor el proceso, cómo se abren, cómo estas esporas van saliendo, ¿cierto? Estos son pues unos peristomas, y acá las esporas son liberadas, son esporas haploides, las cuales pues van a ir reproduciéndose en cuanto a conforme pasa el tiempo. Unos van germinando para más adelante formar lo que son los gametofitos, ¿cierto? Aquí tenemos un gametofito femenino y un gametofito masculino que tienen forma de plantas, y nuevamente se vuelve a dar el proceso, ¿sí?, formando lo que es el ciclo de reproducción de las briófitas. Continuamos con la reproducción en pteridofitos. La planta verde con frondes es el esporofito diploide. En el envés aparecen unos puntos marrones, los soros, que fabrican meiosporas haploides. Las esporas germinan y dan lugar a un gametofito haploide. El prótalo, pequeña masa verde con forma de corazón. En su cara inferior se forman los arquegonios,
y anteridios que fabrican gametos. Tras la fecundación se forma de nuevo un esporofito diploide y empieza nuevamente el ciclo de reproducción. Podemos observar un esquema de cómo se reproducen los pteridofitos. Aquí podemos ver el esporofito maduro. Este esporofito pues va creando las esporas que se encuentran pues en el embés de la hoja, y esta pues se va dividiendo por meiosis. Las esporas dan lugar a gametofitos jóvenes, el cual pues se encuentra acá, que como decíamos anteriormente tiene forma de corazón, ya es un gametofito maduro, y este pues está produciendo lo que son las células femeninas, y las masculinas, o sea, están colocando lo que son los arquegonios, que son los óvulos, y son las células del canal del cuello, acá podemos observar, y también forman lo que son los espermatozoides o los anteridios, sí, que después posteriormente se fecundan, forman el cigoto y dan paso nuevamente a un esporofito joven, el cual se convierte en un esporofito maduro, y nuevamente empieza todo el ciclo completo en la reproducción de pteridofitos. Ahora continuamos con la reproducción en gimnospermas, la cual quiere decir semilla desnuda. Ok, el esporofito produce meiosporas haploides con conos masculinos y femeninos. Los conos masculinos producen microsporas haploides que por mitosis forman el grano de polen, que es el gametofito masculino. Los conos femeninos tienen en la base de las escamas dos macrosporangios que producen megasporas. Estas forman por mitosis el gametofito femenino llamado saco embrional. En el gametofito femenino, un grupo de células forma el endospermo, un tejido nutritivo, y las células más cercanas al micropilo se convierten en arquegonios que contienen la oósfera. El grano de polen se disemina por el viento. Al llegar al primordio seminal, desarrolla el tubo polínico que penetra el micropilo. Por él baja un grano masculino a fecundar la oósfera. El cigoto forma el embrión o el esporofito, rodeado de endospermo y de una cubierta seminal. Al abrirse las escamas de la piña, los piñones caen y germinan para dar un nuevo esporofito. Acá podemos observar un esquema de cómo se produce la reproducción en gimnospermas. Aquí podemos ver un árbol gimnosperma, el cual posee los dos conos. Tenemos acá el cono femenino, ¿cierto? Que dentro de él se produce la megaspora, o lo que es el óvulo, y este pues va reproduciéndose y en 4 megasporos, ¿cierto? Luego acá estos siguen su reproducción femenina y forman lo que son los arquegonios, y ya esto va formando lo que es el óvulo. Y si seguimos el cono masculino, este pues tiene el microsporangio, este por meiosis se divide y en microsporos que posteriormente se producen en polen, que es una célula generativa. Luego pues esta célula generativa se divide y forma lo que es la célula espermatogénica y la parte que va a formar el tubo polínico. Luego el esperma masculino ya está formado, ¿cierto? Luego este llega acá al óvulo y propicia lo que es la fecundación, el cigoto, formando pues nuevamente lo que es el embrión, ¿cierto? Y pues al momento de ser liberado, este cae al suelo y forma un nuevo esporofito joven que va nuevamente a convertirse en un árbol y para realizar nuevamente todo el proceso. Y ahora vamos con la reproducción en angiospermas o semilla cubierta. Entonces estas presentan flores que facilitan la polinización por insectos y protegen los órganos reproductores. Las ósferas están encerradas en un ovario que tras la fecundación se convierten en fruto. Aquí podemos observar, ¿cierto?, un pequeño esquema, bastante ilustrado de cómo sucede esto. Tenemos el primer paso. En el primer paso, pues, la flor producen los granos de polen. Aquí están. Producen los granos de polen o esporas masculinas en las anteras. Las anteras son estas cositas pequeñitas que se ven acá. Estas son las anteras. Luego, pues, segundo paso, intervienen pues los insectos, son los que transportan el polen hasta el gineceo de la otra flor. Vemos que va de una flor A, digamos así, a una flor B. Pues los insectos, en este caso las abejas, llegan pues a consumir el néctar
y allí en ellas, en sus paticas, se van esos granos de polen, y cuando llegan a otra flor, pues simplemente lo dejan en el gineceo de otra flor para pues propiciar lo que es la fecundación. Luego, en el tercer paso, vemos como el grano de polen, ¿cierto?, forma lo que es el tubo polínico, ¿sí? Y por donde va a descender el gametofito masculino, llegando pues al ovario, donde se encuentra el óvulo, ¿cierto?, en el saco embrionario. Posteriormente se da lo que es la fecundación del óvulo, que es pues donde el grano de polen ya llega donde se encuentra el óvulo y da la fecundación. Y posteriormente de esa fecundación, pues la flor se va formando en semillas y frutos. El óvulo pues fecundado se transforma en la semilla que lleva un embrión en su interior, y a su vez el ovario se transforma en el fruto. ¿Okay? Todo este ovario que está acá se va transformando en fruto, y el óvulo fecundado se va transformando en la semilla. Luego viene lo que es la maduración del mismo. El fruto pues y las semillas maduran, y si la semilla encuentra las condiciones adecuadas, da origen a una nueva planta o un nuevo esporofito. Aquí podemos observar cómo está el fruto, las semillas, y las semillas pues cuando caen van formando una nueva planta, un nuevo árbol, que nuevamente va a hacer todo el ciclo completo. Ahora podemos conocer un poco más las partes pues de la flor de los angiospermos. Aquí podemos encontrar los sépalos, ¿cierto? Los sépalos son estas pequeñas hojitas acá, que estos forman lo que es el cáliz u hojas verdes modificadas. Luego vemos los pétalos. Los pétalos son estos que son un poco más grandes, ¿cierto? Estas hojas un poco más grandes, hojas modificadas, que forman la corola y que son hojas de colores. Luego están los estambres, ¿cierto? Estos son los estambres que están acá, estos grandecitos. Los estambres, que son el aparato reproductor masculino formado por filamentos y anteras productoras de polen. Entonces, el estambre es todo esto que está acá, y la antera es esta aquí, donde se forma el polen, el gameto masculino. Luego vemos lo que es el pistilo o carpelo, que es todo esto que está aquí. El pistilo o carpelo, que es el aparato reproductor femenino, y está formado por los ovarios, con las oósferas, el estilo y el estigma. Entonces aquí vemos el ovario, que es todo esto que está acá. Acá podemos ver los óvulos. Acá podemos ver el estilo, que es todo este cuello que vemos acá, casi como un cuello de una botella, y el estigma es pues la parte final, la parte de arriba, es el estigma. Y de esta forma es como se da la reproducción en los angiospermos. Bueno chicos, aquí podemos terminar lo que es la reproducción en las plantas. Ya vimos que tiene una reproducción asexual y también tiene una reproducción sexual. A ver, chicos, comentarios. ¿Ya recuerdan esto? Vamos a ver un video cortito de todo lo que es reproducción asexual. Y con eso terminamos los videos. ¿Se está viendo la pantalla, chicos? Sí, profe. Sí se ve. En algunas plantas, incluso las hojas son capaces de llevar a cabo este proceso. Por ejemplo, en esta begonia. Bueno, la reproducción vegetativa o reproducción asexual. En algunas plantas, incluso las hojas son capaces de llevar a cabo este proceso. Por ejemplo, en esta begonia, vamos a realizarle unos cortes en la hoja para que ésta pueda absorber el agua y los minerales que normalmente absorbe a través de la raíz. La posicionamos sobre la tierra. Al cabo de 3 semanas, la hoja ya habrá desarrollado raíces. Y al cabo de unas pocas semanas ya tendrá tallo y nuevas hojas. Y al cabo de 6 meses ya tendremos una planta, una begonia completamente nueva, casi al mismo tiempo que le llevaría hacerlo a través de una semilla. La reproducción vegetativa también se puede llevar a cabo por medio de los tallos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a recortar un geranio, ¿sí? Y se le va a arrancar las hojas inferiores. Se coloca ese esqueje
en el agua y se mantiene a la luz del día. Al cabo de unas pocas semanas, pues ya le habrá brotado raíces y se puede plantar en tierra. Y con cierto cuidado, pues en 3 meses ya tendremos un nuevo geranio. Bueno, otro tipo de reproducción vegetativa o asexual es, por ejemplo, el lirio, ¿sí? Allí se ve el rizoma, ¿sí? Vemos cómo le crecen tallos, ¿sí? O rizomas, de los cuales se producen nuevas plantas. Aquí vemos en cámara lenta cómo de los tallos va creciendo nuevas plantas. Y aproximadamente en un mes, pues ya el lirio crecerá por sí solo. Aquí vemos más tipos de plantas que tienen rizomas, ¿sí? Las cuales se reproducen por sí solas. Por ejemplo, los tulipanes, ellas crecen a través de algo que se llama el bulbo. Entonces, a cada bulbo le crece uno más pequeño y cada uno de ellos va a ser una nueva planta. En este caso, un tulipán. El bulbo almacena alimentos que pueden ser utilizados por una nueva planta. Ellos se almacenan en capas, ¿sí? Y en el centro pues encontraremos una yema. Si por ejemplo yo trasplanto ese bulbo en la tierra, de allí nacerá una nueva planta. Entonces aquí en cámara lenta vemos cómo va a crecer una nueva planta. Y aquí vemos, y ya cuando la planta tenga pues sus propias hojas, producirá su propio alimento. Por ejemplo, la cebolla es un bulbo de la planta de cebolla, ¿sí? Igual tiene sus capas que provisionan de comida, ¿sí? A las yemas. Por ejemplo, los gladiolos también puede crecer a través de otros tallos subterráneos. Estos se llaman los cormos, que son parecidos a los bulbos. Entonces, si yo planto un cormo de gladiolo, entonces igual a través del tallo se absorbe el alimento y va a crecer una nueva planta. Por ejemplo, la papa, ¿sí? También proporciona un tubérculo, ¿sí? Del cual podemos obtener nuevas plantas. Entonces, esas semillitas o ojos que le salen a las patatas son yemas, ¿sí? Y de ellos puede crecer nuevas plantas. Si plantamos estos bulbos, pues de ellos van a nacer nuevas plantas. Entonces aquí vemos un nuevo ejemplo de reproducción asexual, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tomamos un esqueje de un manzano y se le puede juntar, ¿sí? una rama de otra especie y se va a crecer una nueva planta, ¿sí? Esto se llama el injerto. Y pues dará manzanas de donde fueron cortadas, ¿sí?
muchas frutas pues son cultivadas a partir de este método, ¿sí? Entonces ellas cuando uno las abre no tienen semillas, ¿sí? Entonces estas plantas no se podrían reproducir sexualmente, ¿sí? Tendría que hacerlo a través de injerto o a través de esquejes, ¿sí? Aquí también vemos un injerto, ¿sí? En este caso de yemas de diferentes frutos. Entonces juntamos tanto de una planta como de otra y va a crecer. En este caso eran naranjas. Por ejemplo, en las rosas también se pueden hacer injertos. Entonces, por ejemplo, de esta rosa se le puede insertar tallos de otras rosas que provienen de plantas más fuertes. Entonces van a crecer rosas pues más bonitas y con tallos fuertes. Buenos días, niños, bienvenidos a la clase de ciencias. Esta semana veremos la reproducción, oxígeno, análisis de cómo tenemos que saber es que las plantas se reproducen de una planta nueva. Entonces, este proceso se puede llevar a cabo de forma natural. Listo, chicos. Comentarios. ¿Nos acordamos ya de todo? Comenten, chicos, a ver si se captó. Si no, nos toca hacer una especie de lección. Profe, el injerto que manzano era el corona, ¿verdad? Que se ponía a las dos yemas. Ajá, exactamente. Se usa mucho en manzano, en durazno, en todas las plantas que son parecidas, ¿no? Qué sé yo, la Claudia. Nada. Entonces sigamos. Prácticamente creo que hoy día vamos a terminar con la parte de reproducción como tal y ahí vamos a seguir con procesos, ¿no? Eh, tenemos- ya. A ver, preparación. Vamos, chicos. Vamos a trabajar ahora con lo que es la propagación asexual a partir de estructuras vegetativas modificadas, ¿no? Que pueden ser rizomas, estolones, hijuelos. Podemos ver, o vamos a ver tubérculos, vamos a ver los hijuelos que se llaman colinos. eh, Vamos a ir viendo algunas opciones, ¿no? ¿Quién me dice a qué le suena este título? ¿De qué estamos hablando? Atentos, chicos. ¿Puede ser la reproducción asexual a través de la raíz? Sí, principalmente vamos a ver, ¿cómo se llama? Un trabajo de las bases, pero no solo de la raíz. Ah, a ver, tú misma, dime algo que esté en la raíz, pero que esté en la parte baja, pero que no sea una raíz. El tallo. ¿Ya? El tallo,
Un tallo puede ser un tallo modificado que esté en el piso subterráneo. ¿Quién más? A ver, Dayana. Profe, yo he escuchado que dicen rizomas a lo que es el jengibre o la cúrcuma. Exacto, los rizomas. El jengibre y la cúrcuma ya vamos a ver, se reproducen por rizomas, que igual son tallos modificados. Una Nadie, pregunta. dime. Cuando habla de modificarlos, ¿se puede decir que son como plantas transgénicas o ese término no No, no, va? no. Son, son tallos modificados. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra idea general de las plantas? La planta nace, reproduce y muere. Las partes de la planta, raíz, hojas, tallos, flores y frutos. La raíz está bajo tierra, sirve para tomar las sales disueltas en el agua y fortalecer o dar la estructura o dar cimiento a la planta. El tallo está en la parte aérea, generalmente ya es algo más duro, más fuerte, que lo que hace es levantar las hojas y transportar la savia, digamos. Las ramas son extensiones del tallo, las hojas son los órganos por donde se realiza la fotosíntesis y la transpiración. Las flores son órganos de reproducción y los frutos son el resultado de la reproducción, ¿no es cierto? Cuando hablamos de órganos modificados, quiere decir que no están en esta estructura en la que les estoy diciendo. Ya vamos a ver cómo son los rizomas y cómo están organizados y por qué son modificados. Se denomina rizoma al tallo que crece por debajo de la tierra y en horizontal, de modo que es considerado un tallo subterráneo, al igual que los bulbos y los tubérculos, siendo capaces de almacenar nutrientes, por lo que funcionan como órganos de reserva para la planta cuando ésta se enfrenta a condiciones extremas o de escasez de nutrientes. Además, al crecer horizontalmente, también puede sostener a la planta. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver que este es un tallo, estos ejemplos son tallos modificados, no son modificados genéticamente, sí son modificaciones naturales. ¿Por qué? Porque el tallo tiene que estar arriba, en la parte aérea, sobre la tierra. Pero en este caso son tallos que crecen bajo tierra, ¿no? Otra modificación es que el tallo generalmente no está hecho para almacenar nutrientes, pero estos rizomas almacenan mucho nutriente para la alimentación de la planta. Entonces, esas son las modificaciones. ¿Estamos? Pregunta, chicos. Profe, en el video, cuando hablaba de rizomas, nombraba el plátano. ¿También es un rizoma? Sí, pero más bien son hijuelos. Al final les voy a mostrar al principio es un rizoma y termina convirtiéndose en un hijuelo. No, ya les voy a explicar. Cuando lleguemos a los hijuelos les explico la diferencia. A ver, si no, seguimos. Ya, los rizomas definidos o simploidales, que su crecimiento es definido, lo que implica que la planta originaria puede morir cuando surgen otras demasiado próximas a ella. Los rizomas simploidales suelen presentarse nudos, cortos y gruesos, siendo a su vez capaces de almacenar una gran cantidad de nutrientes. Aquí está el jengibre que nos decía su compañera. Esta es, bueno, nosotros le vamos a ver el rato que le preguntemos a quien quiera, me da la raíz, pero no es la raíz, chicos. Este es un tallo modificado, enterrado, que almacena alimento. Como ven, se vuelve muy carnoso, lleno de carbohidratos y nutrientes que le van a servir a la planta. En cada planta de estas, perdón, en cada planta de estas nos van a crecer los rizomas de esta forma y esto es lo que vamos a cosechar, en este caso en el jengibre.
La cúrcuma es un tema muy parecido, pero si nosotros le dejamos que crezcan todos los rizomas en el piso, que broten todas las yemas del rizoma en el piso, la planta principal va a morir. ¿Por qué sabemos que es un tallo, chicos? Porque a partir de los rizomas salen yemas. No salen raíces ni salen otros tallos, sino salen yemas. Y las yemas directamente están en la parte aérea. Por eso son tallos. Vamos a ver los rizomas indefinidos o monopodiales. Se considera que su crecimiento es indefinido y que la planta originaria nunca muere, dando lugar a una gran cantidad de plantas nuevas. Se caracteriza porque sus nudos son más alargados que los de los rizomas definidos y continuamente se generan nuevos nudos y rizomas. ¿Quién me dice un ejemplo? El que está aquí en la foto, un ejemplo que se ve muy comúnmente. ¿Quién me dice? El de la foto es el jengibre. Ya, el de abajo. El de arriba es un rizoma definido. El jengibre, como vemos. ¿Ya? Un rizoma indefinido. ¿Qué se les ocurre, chicos? Nada. Vean la foto, chicos. Esto es un tallito del césped, del pasto, del quicuyo. En realidad es un tallo que se va alargando y como todos debemos haber visto algún rato, en un terreno donde empezó a crecer esto, el tallo sigue criándose y sigue dando yemas, generando un rizoma indefinido y cubriendo toda el área con la misma planta. ¿Sí? Vamos. ¿Qué son los tubérculos? ¿Quién me dice qué son los tubérculos, chicos? Un ejemplo de un tubérculo. La papa. Ya, otro. La yuca. El papanabo. A ver, la yuca no. El papanabo sí. El Eh, ajo. El Los camote. rábanos. a ver, vamos por partes. El camote sí, el camote es este de la foto. El ajo no es un tubérculo. El ajo es ¿cómo se llama? Un Eh, bulbo. un bulbo, exacto. Un tubérculo, como vemos aquí, es una parte de raíz o de tallo subterráneo. Generalmente, chicos, bueno, no generalmente, son tallos subterráneos. Aquí estoy. Una parte de un tallo subterráneo. ¿Ya? Que se ha especializado para el almacenamiento de sustancias de reserva y que para ello sufre un marcado engrosamiento. Por tanto, hay dos tipos de tubérculos, el de raíz y el de tallo, eso sí. No es lo mismo que el tubérculo sea de raíz o de tallo o que sea de una parte de la raíz, ¿no? En ambos casos se trata de una gran parte gruesa en la que se almacenan nutrientes y sustancias para la planta, siempre bajo tierra o parte íntegramente. Ya, esta es la diferencia entre un tubérculo de tallo o de raíz. El de raíz está siempre bajo tierra y el de tallo está ligeramente superpuesto, ¿no? Y salen directamente las hojas. Vamos a ver aquí los ejemplos, muy fácil de entender. Los tubérculos de tallo se caracterizan por formarse cerca del nivel superficie del suelo. En ellos el tallo es parte de la planta que se engrosa y en cambio las raíces crecen luego a partir del propio tubérculo. Un ejemplo de esto es la zanahoria. Entonces vamos a ver aquí. Este es un tallo, las raíces crecen directamente y a partir del tallo salen las hojas, ¿no?
Los tubérculos de raíz se producen a partir de un engrosamiento de una sección de la propia raíz, pero son tallos, ¿no? Pueden ocurrir que el tubérculo sea la raíz por entero que afecte algunas partes, forma solo una sola planta que desarrolle varios tubérculos, como es la papa, ¿no? De la papa salen directamente yemas, entonces por eso es un tubérculo que va generando plantas nuevas, ¿no? Y por eso es un tallo. Si se corta una parte del tubérculo, cada trozo puede producir una planta completa, algo que no ocurre con los tubérculos de tallo, ¿ya? De estos tubérculos, en el ejemplo de las papas, es fácil, podemos cortar las papas, que sé yo, en 4 para semilla, y de cada parte vamos a tener una yema que va a generar una planta nueva. En el caso de los tubérculos que están dados directamente a la raíz, a las hojas, no podemos hacer eso. ¿Cuáles son los bulbos, chicos? Díganme. Profe, antes una pregunta. ¿Los Dímelo. rábanos son considerados tubérculos? Los rábanos son tubérculos. No sé, deben ser rizomas. Déjame ver. Buena pregunta. En todo caso, sí es un tallo modificado para, ¿cómo se llama? Para almacenar los nutrientes, pero déjame ver cuál es el nombre de la forma que toma. ¿Qué es esto? No. Esto. Sí, es un rizoma. Sí, tienes razón, Anita, es un tubérculo. Es que yo le preguntaba porque ellos tienen, o sea, si pone una foto de los rábanos, tienen como una raicita abajo y tienen flores arriba, entonces se me hacía interesante, pero no sabía Sí. si era un rizoma o un tubérculo. Bueno, sí, es un tubérculo. Los tubérculos igual son rizomas, ¿no? Pero no, la raíz viene desde la base. Ajá. Tienes razón, es un tubérculo. Ya. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces con los bulbos. Bueno, lo primero que se debe saber de los bulbos es que se trata de órganos especializados en el almacenamiento de nutrientes y sustancias de reserva para la planta y para su crecimiento y desarrollo, especialmente cuando las condiciones no son favorables. Por ahí me decían, o por ahí vimos también en el video, que se coge la cebolla y de ahí se multiplican varias plantas. Es distinto, chicos, cómo vamos a hacer esto. En el caso de la cebolla se come ¿cómo se llama? El bulbo. Entonces no tiene sentido coger y hacer de ahí mismo la semilla.
Pero en el caso de lo que vimos los tulipanes, pónganse, donde no cogemos las semillas, podemos ver los bulbos que se vayan generando y a partir de eso hacer nuevas plantas. El bulbo se encuentra situado bajo tierra y actúa como base de las hojas. Además, las plantas que se reproducen por bulbos pueden desarrollar yemas laterales, que con el tiempo se convertirán en nuevos bulbos y por tanto nuevos individuos. Una de las ventajas de la reproducción por bulbos es que la planta joven permanece bajo tierra hasta que está lista para crecer, protegida. Eso sí, la reproducción por bulbos es una forma de propagación o reproducción asexual, ya que se trata siempre de unas copias genéticamente idénticas a la madre. Entonces, chicos, recuerden los bulbos, vamos a acordarnos todas estas formaciones muy parecidas a la cebolla, bulbos, los ajos, todas las cebollas, ¿no? Cebollas largas, cebolla pateña, la cebolla blanca. Y en el caso de las flores, vamos a ver muchísimos tipos de flores que se reproducen así. Entonces, estos son los bulbos, chicos. ¿Pregunta en esto? Profe, en el video decía que los bulbos son, o sea, si vean la cebolla, tiene capas no me acuerdo cómo dijo, pero era como las hojitas que tiene la cebolla eran como sus capas. Ajá. Sí, son capas. Vienen en capas, son fáciles de desgranar. ¿Por qué explica eso? Porque se diferencian de los tubérculos, porque los tubérculos es una sola masa. Entonces, esta sola masa viene a ser un solo tubérculo. Acá el bulbo se forma de varias capas que van creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces va almacenando una capa, se engrosa la capa y de ahí empieza a crecer otra capa. Vamos, ¿qué son los estolones? Los estolones, chicos, son tallos muy débiles de crecimiento horizontal. Deben haber visto algo así como lo de la foto. Parten siempre del tallo principal y muchas plantas los producen, ¿sí? Generalmente, sí, hay muchas plantas en las que se ve esto. Casi siempre muy cerca del suelo, ya sea por debajo del mismo, que son los llamados estolones subterráneos, o sobre la superficie de este, que son los estolones de epífitos, a veces llamados rastreros o corredores. Contienen células embrionarias que les permiten enraizar y producir nuevas plantas que se separen para que se separen de la principal. Resultarán completamente independientes. ¿Ya? Esto debemos de haber visto también, chicos, inclusive en las plantas de jardín o las plantas de maceta. Hay muchas de estas. Deben haber visto que empiezan a salir plantas satélite, inclusive empiezan a enraizar en el aire. Entonces, estos son los llamados estolones. Finalmente, chicos, lo que son los hijuelos. Como aquí dice, el hijuelo es el diminutivo de hijo, que viene de filus, ¿no? De latín. Entonces, vamos a decir que un hijuelo es un hijo que viene con esto, ¿no? ¿Pero qué es un hijuelo? Es un brote lateral. Los retoños son los tallos o vástagos nuevos que genera una planta. Se trata de brotes laterales que, una vez separados del tallo principal, pueden ser plantados para producir un nuevo ejemplar. Entonces vamos a tener muy fácilmente para ver en el caso de las pencas o el agave y en el caso del plátano, ¿no? Donde tenemos los hijuelos. Por ahí me decían, al principio me decían que si es que estos son rizomas. Al principio salen por una especie de rizoma. Es un tallo alargado, pero realmente no vamos a hablar de que son rizomas porque nosotros vamos a hablar de toda la planta, ¿no? Entonces los hijuelos generalmente nosotros les separamos cuando ya están grandes, cuando ya no son rizomas, sino son plantas que se han desarrollado totalmente de la planta madre. Por eso es que no les planteamos como rizomas, ¿sí? Pregunta, chicos.
Profe, o sea que el hijuelo es, por ejemplo, primero pasa para hacer un rizoma y después ya se lo toma como hijuelo. ¿O cómo salen los Lo que hijuelos? pasa es No me que queda claro. no les reproducimos por rizomas, sino por hijuelos. Entonces, acá nosotros ya no nos llevamos, en estos casos no nos llevamos un rizoma, sino nos llevamos ya una planta pequeña. Entonces, por eso no es un rizoma. Sí se multiplica por rizomas, pero ponte, no es que cogemos y sembramos esto, o cogemos un pedazo de estos y lo sembramos, sino que cogemos y cortamos el rizoma que le creó y nos llevamos el hijuelo completo. ¿Sí? Lógicamente, de aquí para llegar acá, hay tallos subterráneos que son rizomas. Lo mismo en el penco. Por eso es. ¿Estamos? Pregunta, chicos. ¿Están muy desanimados? ¿Están muy preocupados por el examen? Sí, profe. Sí, pero Bueno. Hagámosle la clase cortita, chicos. Dejémosle ahí. Vayan a refrescarse un poco. Ya si no estudiaron, ya salados, no creo que ahorita logren hacer mucho. Más bien, relájense y nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Suerte. Chao, Gracias, chao. profe.